Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen. Leo, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos a comenzar por las cartas que te quedan. Te ha quedado el arcano de Acuario, que viene a ser tu signo opuesto en la rueda. El caballero de copas, pero en mujer, porque como digo, en este tarot está la energía de mujer y de chico. En la energía de paje y caballero, ya sea que está hablando de una persona o sencillamente pues está hablando de las energías yin y yang, ¿vale? Vamos allá, signo de Leo. Aquí por lo que se está viendo, yo te digo lo que veo, ¿vale? Aquí por lo que se está viendo hay mucho plan a futuro. Realmente no sé qué ha ido sucediendo en tu vida, pero como que las cosas empiezan a tener una mejor apariencia, ¿vale? Como si hay algún asunto económico, si hay algún asunto así emocional, de pareja, lo que sea, como que las cosas empiezan a cobrar, vamos a decir, como que empiezan a tener una mejor visión o pinta, porque sí que hay una energía de ilusiones, de fe. Realmente hay unas energías bastante buenas aquí. Y por lo que se está viendo, signo de Leo, hay mucha visibilidad, ¿ok? Tus energías están súper bien, que puede que estés un poquito en estos días algo decaído, que venimos de un eclipse fuerte y nos dirigimos a otro más fuerte todavía. Entonces, signo de Leo, pues está la situación esta que a veces la gente como que se llega a sentir algo cansada, pero esta es la influencia que digamos. Pero al mismo tiempo sí que aparece la energía buenísima, de mucha visibilidad, de mucha belleza, y como realmente aquí hay algo mucho mayor que se está pues llegando a cocer, vamos a decirlo así. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor dejaste pasar alguna situación o sencillamente pues la situación ha ido como ha ido, ya sea en cualquier ámbito, y dices a futuro seguramente esto va a ir a mejor. Es que se te vienen grandes cosas, ¿ok? Que se te vienen grandes cosas, y de hecho yo te veo con ambas energías de dar y recibir muy resueltas, muy abiertas, porque muchas veces sí que está la energía de dar muy abierta, que estás aquí dando, pero a la hora de recibir como que uno no sabe, ¿vale? Porque sino que nos explican desde muy chiquitines cómo hay que dar, que ayudar, pero luego no nos explican que a veces hay que aceptar esas ayudas por mucho que te diga el ego que no, es la ayuda de Dios, el universo, con el fin de que haya un equilibrio, ¿ok? Yo estoy viendo aquí hay unas energías de abrirse, vamos a decir, con ambas energías, de recoger realmente lo que viene. Por lo tanto, esta lectura inicial te está diciendo que estés bien seguro de que vas a recibir con ambas manos, o sea que sí o sí. Ahora, yo te veo bastante ilusionado, yo te veo muy bien, yo veo realmente como que te estás dejando llevar por esta ilusión, pero con esta energía del caballero de copas muchas veces nos está hablando en esta carta. Fíjate como la chica, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, la chica como está observando el reflejo de su amado, ya sea una situación o proyecto, lo que sea ese amado, ¿vale? Y realmente como con mucha ilusión y con mucha admiración, con mucho de todo, pero no está viendo por dónde va. Por lo tanto, en la actualidad puede que te estés dejando llevar por esta energía de mucha confianza, porque sí que se está viendo mucha confianza, pero que hay que mirar para adelante a veces, ¿vale? Y por lo que se está viendo con esta energía del 4 de aires, yo te veo en una pausa, ¿vale? Porque a lo mejor tú estás atento a que te llegue cierta cosa aquí, porque es una energía que habla de la no actividad o no evolución, disculpa, a nivel mental. Es como que hasta que me llegue cierta cosa, que yo sé que va a llegar, porque es que no queda de otra, es un hecho, ¿vale? A lo mejor sencillamente que te sacaste tu carne de coche, y ahora pues mira, hasta que lo recibas con una tarjeta, entonces pues mira, ahí está. Es una pausa, es la no evolución a nivel mental. O sea que cuando llegue ya pues ya veremos qué hacer en su día. Es como que no te veo que primero haré esto, lo otro, es como fluir con mucha confianza en que las cosas van a ir como tienen que ir, ¿vale? Una cosa bastante bonita, la verdad, aquí. Vamos a ver la carta de 3 de bastos, el 8 de bastos, el caballero de oros y la carta del loco. Toma ya. Signo de Leo.
aquí tenemos unas energías que están hablando de recibir buenas noticias, ¿vale? Y más si es algo que tiene que ver con una tierra lejana, o sencillamente que tú eres el que está atento a las noticias de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Pero sí que te veo con mucha motivación, con una energía espectacular, ¿vale? Y con mucha visibilidad, lo que significa que si tú quieres llevar algo a cabo, y más para la gente que quiere hacer algo online, ya sea buscar un curso, ya sea hacerse anuncios o publicidad, lo que sea, ¿vale? Lo que sea, realmente como que vas a tener mucho éxito y mucha visibilidad. Te veo como ampliando cierto horizonte signo de Leo, ¿vale? Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito, en cualquier ámbito, realmente como que las cosas empiezan a salirte bastante bien y en la dirección correcta, esa que te habías planeado, porque claramente estamos hablando de que aquí ha habido cierto planear. Con la carta del 8 de bastos te está diciendo y te está confirmando que tu camino está súper abierto, no hay nada. En el caso de que tú estés a ver si hay algo que ha salido mal, a ver si es esto, a ver si lo otro. No, te está diciendo signo de Leo que no va a haber nada que te bloquee el camino. Que para mí el 8 de bastos es como la típica persona mejor que está haciendo muchas cosas, pero no hay agobio y todo le sale bien. Es como que tengo que ir aquí, tengo que hacer esto y al mismo tiempo es como que esto en su mente ya sabe que esto está aquí, esto ahí, es como que no hay ningún agobio. En general estamos hablando de que tus días, ¿vale? ¿Hoy qué día es? De aquí hasta el domingo, vamos a decir, van a pasar muy rápido. ¿Ok? Vas a estar haciendo muchas cosas, vas a estar con tu organización diaria, con tu agenda, haciendo cosas muy buenas. Y veo que a lo mejor que vas a tener aquí que dar ciertas explicaciones, que hablar con una persona acerca de algún tipo de viaje que quieres hacer o algo que quieres hacer, ¿vale? Esto es como si es, por ejemplo, que dejaste el currículum en algún sitio, te dicen, ¿qué te parece si vienes y hablamos de tu currículum? O sea, estas explicaciones que he trabajado aquí, he trabajado allí, ¿ok? Ahora, con la energía del caballero de oros en mujer, una energía yin, nos habla de saber identificar la ocasión o el rato, ese rato en el que realmente se vienen las cosas y necesitas hacerlo. Es como que tú haces tu día a día. Ahora esto me está hablando de una cosa bastante clara. Es como te explico y que te digo lo que he visto. Tú sabes, cuando tú estás haciendo tus cosas así día a día, de repente pues que te sale algo y dices, hostias, es que es esto lo que estaba buscando de la nada, de manera muy rápida, muy fluida, te empieza a salir algo muy bueno y por lo que se está viendo es como que te gusta, ¿vale? Porque no tenemos estas energías de estar haciendo algo que no me gusta. Es algún empleo, alguna actividad, ¿vale? Que puede haber una persona a tu alrededor que es la que te quiere dar alguna oferta, a lo mejor como hablarte de algo laboral, de una colaboración. Y lo que realmente se me vino a la cabeza es una cosa que existe, que no lo digo yo. Vamos a decir eso que tú es algo de valor que hayas en el camino, ¿vale? Algo de valor que hayas en el camino, en ese camino de búsqueda hacia algo más. Por lo tanto, tú estás haciendo a lo mejor aquí tus cosas, tus no sé qué, y de repente te hallas con algo, te topas con algo muy, muy valioso y que te viene bien. Esto es como si es, por ejemplo, ir a dar una vuelta, ir a buscar una barra de pan y de repente porque te ves con esa persona que Junín, te quería buscar, te quería hablar y esta persona pues que se te viene con alguna llave. ¿Cómo se llamaba todo este misterio? ¿Serendipia o algo así? No me acuerdo bien. Pero esto va a significarte un comienzo nuevo. Un comienzo buenísimo que te está diciendo, oye, esto no hay que tomárselo a la ligera, porque la carta de este loco es el que actúa muchas veces de manera superficial, en ese sentido de que no busca bien y desde el inicio te está diciendo que tienes que quedarte con los detalles, ¿vale? No está diciendo que aquí vaya a salir nada malo, sencillamente que tienes que quedarte con esos detalles, como si es, por ejemplo, oye, que de repente que tú estás haciendo tus cosas y viene alguien y te dice que vendo mi coche. Tú dices, hostias, qué bien, justo, pues me viene muy bien porque hablé de ello hace 4 días a lo mejor. Sí, bien, te lo vendo a un muy barato y tú dices, bien, qué ganga, me lo quedo. Pues no, llévalo al mecánico, que le eche un vistazo. Yo no estoy diciendo que te vayan a timar, ni mucho menos, pero hay que quedarse con los detalles. Quizás sí que está muy bien, pero por algo puedes rebajarle más el precio, ¿vale? En fin, fíjate. El loco, clarificando, te ha quedado la carta de los enamorados, 9 de aires y 6 de aires, 10 de aires,
y la carta del 9 de copas, signo de Leo. Aquí ha habido, vamos a decir, hay un libre albedrío tuyo, ¿vale? Que bueno, está la situación que te dice, es que quiero ir por este camino, es que quiero ir por este camino, ha sido fluyendo. Y ese fluir, ¿vale? Ha sido bastante doloroso, ha sido bastante fuerte. Ha sido una cosa, pues vamos a decir, signo de Leo, como has aguantado mucho en una situación con alguien o en una situación en general, y si es alguien así cercano, es, vamos a decir, tu primer así círculo, gente con la que convives, gente, tus hermanos, tus colegas y tal, pero ahora viene el bienestar. Esto es como boom de repente. La verdad es que ha quedado una lectura espectacular, una energía buenísima, que luego viene el 5 de bastos, que no tiene por qué hablarnos de discusiones y nada de eso. El 5 de bastos muchas veces está hablando de ese, vamos a decir, ese complicar del día a día, ya sea por el eclipse, por lo que sea, porque aquí que se viene algo mientras tú estás aquí haciendo algo más, como he dicho, de repente se junta todo y que te da esa sensación de que hay que ir mucho más rápido, pero lo que hay a tu alrededor no colabora, que necesitas llegar a ese sitio a esa hora y de repente pues hay un atasco. Esto viene a hablarnos de eso muchas veces, no siempre es una pelea y es una discusión. Dios nos libre de eso, ¿ok? Porque hay unas energías buenísimas, la verdad, hay unas energías espectaculares. Fíjate esta energía de aquí, cómo inició con esa gran ilusión que tenía ahí, que la miraba, hay una energía aquí de rezar y visualizar. Y aquí ya está en el barco, del caballero al barco. Aquí ya estamos navegando hacia esa energía de éxito, de recolectar dinero, vamos a decir, o a lo mejor que había algo que perdiste, ahorros o lo que sea, y de repente pues quieres recolectarlo o sencillamente mejorar de nuevo tu situación económica. Aquí hay ojos que te vigilan, ¿eh? Hay ojos que te vigilan, no hace falta que sean enemigos, que yo por lo que he visto no hay mucha amistad en esa energía, pero a lo mejor es un jefe quizá, que su actitud es así, que su carácter es así, de vigilar por ejemplo a sus empleados, pero no confía mucho, porque a lo mejor ya le han engañado, está harto de la gente vaga quizá, y entonces pues al mirarte y tal, yo veo que aquí habrá una energía bastante buena. Leo, si tú tienes una duda o lo que sea, te he sacado una carta desde Los Ángeles y lo que te dice, relaciones de provecho, que ha habido gente a tu alrededor que se aprovechó muchísimo de ti. Signo de Leo, ha habido pues mucha gente que, vamos a decir así, que a lo mejor que nada más te buscaba cuando necesitaba algo, cuando ha visto que ya no te necesitaba o lo que sea, como allí ya empezó a tirarte piedras. Para otros, en el caso, te vuelvo a decir, en el caso de que se venga una oportunidad, tienes que buscar un poquito más, ¿vale? Que no te estoy diciendo obsesionarte, quedarte hasta el detalle más insignificante, pero sí que estás en una etapa en la que no hay que dejarse llevar por esa pasión, vamos a decir, acelerada, porque el sol está en Aries, vamos a estar llegando a un eclipse en Aries con luna nueva, y esto es demasiada energía en un signo de fuego, que es la iniciativa, los comienzos, la autoridad y poder, Marte, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor esto claramente te va a influenciar muchísimo a la hora pues de sentir ese subidón de energía, que está muy bien, pero hay que elaborarlo o emplearlo bien. Busca dónde te cae la casa de Aries, Aries, en qué casa te cae eso, y ahí va a estar todo este tipo de movimiento. Esta ha sido tu lectura, Leo. Déjame saber ahí abajo si ha resonado contigo o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.